Yo estaba viviendo en una habitación de motel de $39 la noche, comiendo frijoles fríos directamente de una lata, cuando escuché los golpes a las 2 de la madrugada. El hombre en mi puerta llevaba un traje de $5,000 y sabía mi nombre. —¿Vernon Utechkins? —preguntó. —Sí, soy yo. Si viene por dinero, no tengo nada. Su exesposa, Melody, no sabe que estoy aquí. Pero lo que estoy a punto de decirle cambiará todo lo que usted cree saber sobre su cáncer, su divorcio y la verdadera razón por la que lo dejó. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Mi nombre es Vernon Utechkins. Tengo 45 años y hace 6 meses, lo tenía todo. Una empresa de construcción exitosa, una casa que construí con mis propias manos, 2 hijos hermosos y una esposa a la que había amado desde la secundaria. Ahora vivo en la habitación 107 del Sunset Valley Motel, donde las paredes son tan delgadas que puedo escuchar a mi vecino llorarse hasta dormir todas las noches. A veces me pregunto si él podrá oírme hacer lo mismo. El hombre del traje caro seguía allí, de pie en mi puerta, sosteniendo un maletín de cuero que probablemente costaba más que mi factura mensual del motel. Detrás de él, la luz parpadeante del neón del estacionamiento hacía que las sombras danzaran sobre su rostro. Parecía uno de esos hombres que nunca han tenido que vender su anillo de bodas para pagar las facturas médicas de otra persona. El tipo de hombre que mi exesposa decía que quería en lugar de mí. ¿Puedo pasar, señor Utechkins? Lo que tengo que mostrarle no debería discutirse en una puerta. Miré a mi alrededor, mi habitación patética, la cama sin hacer, una hornilla eléctrica sobre una mesa plegable y cajas con lo que quedaba de mi vida apiladas contra la pared. No era precisamente un lugar para recibir visitas, pero algo en su mirada me hizo hacerme a un lado. 5 minutos, dije. Luego se tiene que ir. Entró, dejó el maletín sobre mi cama y se volvió hacia mí. Señor Utechkins, mi nombre es Theodore Ashford. Soy investigador privado y he sido contratado por alguien que se preocupa mucho por usted. Alguien que nunca creyó la historia que contó su esposa. Exesposa, lo corregí, la palabra aún amarga en mi boca. Sí, por supuesto. Su exesposa, Melody. Abrió el maletín y sacó una carpeta manila gruesa. Dígame, señor Utechkins, ¿alguna vez conoció al Dr. Harrison Vance antes del diagnóstico de su esposa? ¿Su oncólogo? No. Ella lo encontró por recomendación de un especialista. Dijo que era el mejor en Denver para cáncer de ovario. ¿Por qué? Theodore sacó una fotografía. Mostraba a Melody en lo que parecía un asado familiar, riéndose con un hombre al que reconocí de inmediato, el Dr. Vance. Pero la foto tenía fecha de hace 3 años, mucho antes de su supuesto diagnóstico. El Dr. Harrison Vance es segundo primo de su exesposa, señor Utechkins, y ha estado ayudándola a planear algo realmente perverso desde hace 2 años. La habitación empezó a girar. Me apoyé en el respaldo de una silla para no caer. Eso es imposible. Yo la vi sufrir, la quimioterapia, la pérdida de peso, el miedo en sus ojos. Todo cuidadosamente orquestado, me temo. Pero ya llegaremos a eso. Sacó otro documento. Este es un estado bancario de una cuenta en las Islas Caimán. Su exesposa ha estado depositando dinero allí cada vez que usted vendía algo para pagar sus tratamientos. Su casa le dejó $400,000. Su maquinaria de construcción, otros $200,000. La Harley de su padre, su anillo de bodas, todo pasó directamente de pagos médicos a su cuenta en el extranjero. Me dejé caer pesadamente en la cama. El colchón barato crujió bajo mi peso. Mis manos temblaban, y no por el frío que se colaba por las paredes delgadas del motel. ¿Me está diciendo que ella nunca tuvo cáncer? Los expedientes médicos fueron falsificados. La quimioterapia era simplemente una mezcla de solución salina con vitaminas específicas que la hacían sentir lo suficientemente enferma para parecer auténtico. Bajó de peso con dietas extremas y medicamentos controlados. Cada aspecto fue planeado, documentado y ejecutado con la ayuda del Dr. Vance y de su abogado de divorcio, Brent Caldwell.
Brent Caldwell, el tiburón que me destrozó en la corte. El hombre que me pintó como un fracaso inestable e incapaz de mantener a mis propios hijos. El hombre que estuvo al lado de Melody mientras me los arrebataba. ¿Cuánto tiempo lleva sabiendo esto? Mi voz salió apenas como un susurro. Llevo investigando 6 meses. Me contrataron el día después de que se finalizó su divorcio. Theodore se sentó en la silla tambaleante frente a mí. La persona que me contrató sospechó que algo no encajaba cuando Melody se negó a permitir que asistieran a cualquier cita médica. Han estado recopilando pruebas en silencio desde entonces, esperando el momento adecuado para revelar la verdad. ¿Quién lo contrató? Theodore sonrió por primera vez desde que entró en mi habitación. Su padre, Earl Utechkins. Nunca creyó que Melody estuviera enferma, señor Utechkins. Dijo, y cito, «Mi muchacho daría todo por la familia, pero no permitiré que lo pierda todo por una mentira». Entonces llegaron las lágrimas, calientes, furiosas, esas que había estado conteniendo durante meses. Mi padre, a quien rechacé cuando me ofreció ayuda, a quien me negué a aceptar dinero por orgullo, había estado luchando por mí todo este tiempo. Papá lo sabía. Sabía que algo estaba mal. Su madre, June, también ayudó, siguiendo a Melody cuando decía que iba a los tratamientos. Documentaron todo. Su hermano, Dalton, rastreó el movimiento del dinero. Toda su familia ha estado trabajando para salvarlo, Vernon. Nunca estuvo solo, aunque así lo sintiera. Pensé en todas esas noches en esta habitación de motel, preguntándome si mis hijos, Coulter y Piper, algún día me perdonarían por haberlo perdido todo, por no ser el padre que merecían. Pensé en la risa cruel de Melody cuando me dijo que quería a un hombre de verdad, en cómo se llevó a mis hijos y los puso en mi contra. Y todo había sido una mentira. ¿Qué pasa ahora? Pregunté. Theodore se levantó, alisándose el traje. Mañana a las 9 de la mañana, el FBI arrestará a Melody y a Brent Caldwell por fraude, conspiración, malversación y alrededor de una docena más de delitos federales. El Dr. Vance ya confesó a cambio de una reducción de condena. Sus hijos conocen la verdad y están con sus padres, esperando que usted vuelva a casa. ¿Casa? Ya no tengo casa. En realidad, sí la tiene. Theodore sacó una escritura. Su padre compró su casa mediante un fideicomiso el día en que usted la vendió. Él la ha estado manteniendo, conservando su taller exactamente como usted lo dejó. Dijo que la necesitaría cuando todo esto terminara. Me quedé mirando la escritura con mi dirección. La casa que construí con mis manos, donde crié a mis hijos, donde pensé en envejecer junto a Melody. Había estado esperándome todo este tiempo. ¿Por qué nadie me lo dijo antes? Necesitábamos pruebas irrefutables. Su exesposa fue muy cuidadosa, muy astuta. Un movimiento en falso y habría desaparecido con el dinero, y posiblemente con los niños. Tuvimos que esperar hasta tener cada crimen documentado, cada evidencia sólida. Theodore caminó hacia la puerta, pero se giró antes de salir. Su padre me pidió que le dijera algo. Dijo, hizo exactamente lo que yo le enseñé. Puso a la familia primero. Lo sacrificó todo por amor. El hecho de que ella explotara eso no te convierte en débil, Vernon. La convierte en malvada. Y la maldad solo gana cuando los hombres buenos dejan de pelear. Tu lucha no ha terminado. Apenas está comenzando. Cuando él extendió la mano hacia la perilla de la puerta, recuperé la voz. Espera. Dijiste que alguien llamó a mi puerta y cambió todo. Pero aún no has cambiado nada. Solo me has dicho la verdad. Theodore volvió a sonreír, esta vez con una expresión más amplia. Señor Utechkins, la verdad es la fuerza de cambio más poderosa que existe. En 12 horas, su exesposa estará bajo custodia federal. Sus hijos volverán a sus brazos. Su negocio podrá reconstruirse, lo más importante, usted sabrá que su familia jamás se rindió con usted. Si eso no es que todo cambie, no sé que lo sea. Abrió la puerta para salir, pero se detuvo un instante. Ah, y Vernon,
Su padre me pidió que le dijera que Chester Pique y su antigua cuadrilla de construcción llevan rechazando trabajos durante 6 meses, esperando a que usted regrese. Ellos tampoco le creyeron nunca a Melody. A veces, la familia que elegimos es tan poderosa como la familia en la que nacemos. La puerta se cerró detrás de él, dejándome solo en la habitación 107, acompañado de una verdad que estaba a punto de transformar todo lo que creía saber sobre el peor año de mi vida. Antes de que todo se viniera abajo, yo tenía la clase de vida que otros hombres envidiaban. No era rico, pero sí estable. No era famoso, pero sí respetado. Dirigía Utechkins Construcción en Denver, una empresa que había levantado desde nada, solo con una camioneta y la caja de herramientas que me dejó mi abuelo. Nos especializábamos en casas personalizadas, de esas donde cada detalle importa. Mis manos habían levantado cientos de viviendas, pero la que más orgullo me daba era la mía. Recuerdo la mañana en que todo seguía siendo perfecto. Era un jueves de marzo y me desperté a las 5:30, como siempre. Melody seguía dormida a mi lado, su cabello oscuro extendido sobre la almohada. 20 años de matrimonio y todavía me sentía afortunado al verla respirar. Había dejado una nota en mi mesa de noche, como hacía cada mañana. El café está listo. Los almuerzos están en el refrigerador. Te amo, Bern. Abajo, mi hijo Coulton ya estaba en la mesa de la cocina. 14 años y con el mismo tipo de cuerpo que yo tenía a su edad, todo rodillas y codos, esperando que el resto terminara de crecer. Estaba repasando su cuaderno de jugadas para los entrenamientos de fútbol americano de primavera. Buenos días, papá. ¿Podemos practicar después? Después del trabajo, campeón. Lanzaremos el balón hasta que te canses. Mi hija, Piper, bajó después, cargando su estuche de violín como si llevara oro. Tenía el talento musical de mi madre y la determinación de Melody. A sus 14 años ya era la primera silla en la orquesta de la secundaria, aunque era la miembro más joven. Papá, el concierto de primavera es el próximo mes. Vas a ir, ¿verdad? No me lo perdería por nada del mundo, cariño. Este era nuestro ritmo. Desayunar juntos, todos hablando al mismo tiempo. Melody preparando las loncheras mientras nos recordaba citas con el dentista y prácticas deportivas. Yo besaba a todos antes de irme al trabajo, donde mi equipo ya estaría cargando las camionetas. Chester Pique, mi capataz durante 8 años, me entregaba el plan del día. Vernon, hoy tenemos el enmarcado de la propiedad Riverside, y la señora Patterson quiere cambiar de nuevo el diseño de su cocina. Tercera vez este mes, cuarta, pero ¿quién lleva la cuenta? Nos reíamos, porque así funcionaba esto. Lidias con clientes difíciles, retrasos por el clima, escasez de madera, y aún así construyes algo hermoso. Mi equipo era sólido. 8 hombres que llegaban temprano y se quedaban tarde si era necesario. Hombres orgullosos de hacer las cosas bien desde la primera vez. Mi padre, Earl Utechkins, pasaba por la obra de vez en cuando. 73 años y aún con el físico de un linebacker. Él había dirigido Utechkins Construcción antes que yo, cuando todo se hacía con herramientas manuales y sudor. Caminaba por mis proyectos pasando la mano por la estructura, revisando esquinas con su ojo experto. Buen trabajo, hijo. Tu abuelo estaría orgulloso. Gracias, papá. Tu madre quiere que vayan todos a cenar el domingo. No llegues tarde. Las cenas de domingo en casa de mis padres eran sagradas. Mi madre, June, cocinaba suficiente comida para alimentar a un ejército. Mi hermano, Dalton, llegaba con su esposa y sus 3 hijos. Comíamos hasta no poder movernos y luego nos sentábamos en el porche mientras los niños jugaban en el patio. Dalton trabajaba como mecánico, con la grasa incrustada de por vida bajo las uñas, pero podía arreglar cualquier cosa con motor. Bern, ¿alguna vez has pensado en expandirte? Quizá entrar en propiedades comerciales. No, me gusta conocer a las familias que van a vivir en lo que construyo. Es personal, ya sabes. Melody ayudaba a mamá con los platos,
riéndose juntas mientras el sonido se filtraba por la ventana de la cocina. Eran muy unidas desde la secundaria, cuando la llevé a casa por primera vez. Esa noche, mamá me había llamado aparte para decirme: «Esa chica es especial, Vernon. No la arruines». No lo hice, o al menos eso creía. El martes que lo cambió todo empezó como cualquier otro. Melody había estado cansada últimamente, quejándose de dolores en el estómago. Yo insistía en que fuera al médico, pero ella lo posponía. Entonces me llamó al trabajo, llorando tan fuerte que apenas pude entenderla. «Vern, estoy en el hospital. Encontraron algo. ¿Puedes venir?» Dejé a Chester a cargo y conduje hacia el Denver General, rompiendo todos los límites de velocidad. Encontré a Melody en el área de oncología, aún con una bata de papel, el rímel corrido por las mejillas. El doctor Harrison Vance estaba a su lado, alto y serio con su bata blanca. «Señor Utechkins, su esposa tiene cáncer de ovario en etapa 3. Necesitaremos iniciar un tratamiento agresivo de inmediato». Las palabras me golpearon como un mazo en el pecho. Cáncer. Lo mismo que se llevó a mi abuela, a mi tío, al padre de Melody. Me dejé caer en la silla para visitantes mientras el doctor Vance explicaba opciones de tratamiento, tasas de supervivencia, costos. Los números se volvieron borrosos. Todo en lo que podía concentrarme era en la mano de Melody en la mía, temblando como un pajarito. En el estacionamiento después, ella se derrumbó por completo. Nos sentamos en mi camioneta mientras lloraba contra mi pecho, aferrándose a mi camisa de trabajo. «No quiero morir, Vern. Quiero ver graduarse a nuestros hijos, verlos casarse, tener nietos. Quiero envejecer contigo». Tomé su rostro entre mis manos callosas, miré directo a esos ojos verdes de los que me enamoré a los 17 años. «Amor, vendería mi alma por mantenerte aquí. Vamos a vencer esto. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, lo vamos a ganar». Ella me besó entonces, desesperada y asustada. «Prométeme, Vern. Prométeme que no dejarás que me muera». «Te lo prometo, Mel. Lo juro por todo lo que soy, por todo lo que tengo. Vas a sobrevivir». Esa noche, después de que los niños se durmieran, nos sentamos en la mesa de la cocina con los papeles del seguro esparcidos como un mapa del infierno. Límites de cobertura, deducibles, exclusiones de tratamientos experimentales. Las cifras eran abrumadoras. El seguro cubriría 60.000. El resto dependería de nosotros. «Lo resolveremos», le dije. «La casa tiene capital. El negocio va bien. Tenemos opciones». Ella apretó mi mano. «Te amo, Vernon Utechkins. Yo también te amo, Melody. Vamos a superar esto juntos». Mirando atrás ahora, sabiendo lo que sé, puedo ver las señales que pasé por alto. La forma en que apartaba la mirada cuando me decía que me amaba. El cálculo en sus ojos cuando hablábamos de vender nuestros bienes. La llamada rápida que hizo a alguien que, según ella, era su hermana. Pero su hermana vivía en Seattle, y allá ya era pasada la medianoche. Pero aquella noche yo no vi nada de eso. Solo vi a mi esposa, aterrada y frágil, necesitando que yo fuera fuerte. Así que fui fuerte. Hice planes, hojas de cálculo, listas de todo lo que podíamos vender. Llamé a contratistas conocidos, preguntando por trabajo extra. Estaba listo para mover cielo y tierra. Porque eso es lo que haces por tu familia. Eso es lo que un hombre de verdad hace. Al menos, eso creía que hacía un hombre de verdad, antes de aprender que, a veces, la persona que estás intentando salvar es la misma que sostiene el cuchillo. Las facturas comenzaron a llegar 2 semanas después del diagnóstico de Melody. Cada sobre parecía más pesado que el anterior. Me sentaba en la mesa de la cocina cuando todos dormían, calculadora en mano, intentando que los números cuadraran. Nunca cuadraban. La primera factura era de $47.000 por las pruebas diagnósticas y las consultas iniciales. El seguro cubrió $12.000. Vacié nuestra cuenta de ahorros y pagué el resto.
Melody me encontró mirando el estado bancario a la mañana siguiente. Vern, esto es demasiado. Tal vez deberíamos buscar una segunda opinión. Algo más económico. No hay una opción más económica para una etapa 3, Mel. El Dr. Vance es el mejor. Es lo que necesitas. Ella besó mi frente. Y debí notar que ya estaba duchada y vestida a las 5 de la mañana. Tengo tratamiento a las 9. No necesitas venir. Concéntrate en el trabajo. Quiero estar contigo. No, de verdad. Estaré bien. Alguien tiene que seguir trayendo dinero, ¿no? El negocio de construcción iba bien, pero no lo suficiente. Tenía 3 casas contratadas, pero en construcción pagas a tu equipo y a los proveedores antes de que te paguen a ti. El flujo de efectivo era ajustado en un buen día. Estos ya no eran buenos días. Chester Pique fue el primero en notar la tensión. Jefe, ¿está bien? Últimamente ha estado distraído. Melody está enferma. Cáncer. Su cara palideció de inmediato. Chester había perdido a su esposa por cáncer de mama 5 años atrás. Jesús, Vern, ¿qué necesitas? ¿Un milagro o unos $300,000? Lo mismo hoy en día. Él hizo una pausa. Tengo 20,000 ahorrados. Son tuyos. No puedo aceptar tu dinero, Ches. Tú me diste trabajo cuando nadie más lo haría, justo después de que Beth muriera. Yo era un desastre borracho y aún así confiaste en mí. Acepta el dinero, Vern. Lo acepté. El orgullo es caro cuando tu esposa se está muriendo. La segunda ronda de facturas llegó con la recomendación del Dr. Vance sobre un tratamiento experimental. Hay una nueva combinación de fármacos con resultados extraordinarios, explicó en su impecable oficina. Aún no está aprobada por la FDA, así que el seguro no la cubre, pero he visto reducir tumores en un 70%. ¿Cuánto cuesta? Preguntó Melody, apretando mi mano. El protocolo completo cuesta aproximadamente $180,000. Melody empezó a objetar, pero la interrumpí. Lo conseguiremos. Vendí primero el equipo de construcción, la excavadora por la que ahorré 3 años, los camiones de volteo, la grúa, todas las herramientas que me permitían tomar proyectos grandes. Las puse en línea un domingo por la noche. Para el miércoles ya estaba todo vendido. Tuve que llamar a mis clientes y explicar los retrasos. La señora Patterson fue comprensiva. Vernon, tómese el tiempo que necesite. La familia es primero. Pero los desarrolladores de Riverside no fueron tan amables. Cancelaron el contrato, exigieron el reembolso del depósito. Así, de un momento a otro, $60,000 en ganancias futuras desaparecieron. Luego tuve que despedir a mi equipo. Los llamé al remolque oficina un viernes por la tarde. Esos hombres habían trabajado conmigo durante años. Habían estado en los cumpleaños de mis hijos, en la fiesta de jubilación de mi padre. Tengo que cerrar por un tiempo, muchachos. Lo siento. Miguel, mi mejor enmarcador, negó con la cabeza. Podemos trabajar por menos, jefe. Aceptar recortes. No sería suficiente. Necesito que soliciten el desempleo, que encuentren otro trabajo. Cuando esto termine, si quieren regresar, los contrataré a todos otra vez. Salieron en silencio. Chester se quedó. Esto no está bien, Vern. Algo no cuadra en todo esto. El cáncer no se preocupa por lo que cuadra, Ches. La casa salió al mercado en el 3er mes. La casa que construí con mis propias manos, donde cada pared tenía un recuerdo. Coulton me encontró en el taller que añadí el año en que nació. Papá, ¿de verdad nos vamos? Solo será temporal, hijo. Cuando mamá mejore, construiremos otra casa. Una mejor. No quiero una mejor. Quiero esta. Yo también la quería. Pero la casa se vendió en 2 semanas. $420,000. Después de pagar la hipoteca, quedaron $300,000. Fueron directo a las facturas médicas y al nuevo tratamiento.
Nos mudamos a un apartamento de 2 habitaciones en el centro. Piper tuvo que compartir cuarto con su hermano por primera vez en su vida. No se quejó, al menos no conmigo. Pero la escuché llorar algunas noches a través de las paredes delgadas. Mi padre vino una tarde y me vio empacando mis herramientas para venderlas. Vernon, esto ya llegó demasiado lejos. Déjame ayudarte. Papá, tú y mamá necesitan su dinero de retiro. Te necesitamos más a ti. Tu madre está de acuerdo. Podemos darte 50.000. No lo aceptaré. Golpeó la mesa con la mano, un gesto que no veía desde que yo era adolescente. Al diablo con tu orgullo, muchacho. Te estás ahogando y no aceptas un salvavidas. Mi esposa, mi responsabilidad. Tu familia, nuestra responsabilidad. Así funciona esto. Pero no cedí. Y viéndolo ahora, ojalá lo hubiera hecho. Habría salvado más que dinero. El anillo de bodas fue lo último en irse. Una sortija de platino con 3 quilates, comprada cuando cerré mi primer contrato grande. Le había prometido a Melody que jamás tendría que quitárselo. Ahora era yo quien se lo quitaba, en la casa de empeño Goldmans en Fax Avenue. El señor Goldstein, quien conocía a mi familia desde hacía 40 años, lo sostuvo con tristeza. Vernon, este anillo tiene historia. Tu abuelo compró la banda original a mi padre en 1955. Y tú la hiciste reajustar para Melody. ¿Cuánto puede darme? Vale 8.000. Te daré 15. No puedo aceptar caridad, señor Goldstein. No es caridad. Es una inversión en un buen hombre que está teniendo un mal año. Tomé los 15.000, lo sumé a los 10.000 que obtuve por la Harley de mi padre, que vendí sin decirle. Eso cubrió otro mes de tratamiento. Mientras tanto, Melody mejoraba, al menos físicamente. El peso que había perdido hacía más marcados sus pómulos, pero el color volvía a su rostro. El doctor Vance nos mostró escaneos donde los tumores habían disminuido notablemente. El tratamiento está funcionando mejor de lo esperado, anunció. Creo que veremos una remisión completa en 2 meses. Melody lloró de alivio. Yo no sentí nada aparte de agotamiento. Habíamos ganado, pero ¿a qué precio? Yo ya no tenía nada. Sin negocio, sin casa, sin ahorros. Pero ella estaba viva. Se suponía que eso debía bastar. Mi hermano Dalton me apartó durante la cena del domingo. Vern, algo no está bien. Melody se ve distinta. Ha pasado por el infierno, Dal. No, es otra cosa. La manera en que te mira, como si estuviera decepcionada, o algo así. Estás imaginando cosas. Pero no lo estaba. Yo simplemente no podía verlo aún. O quizá no quería verlo. Cuando has dado todo por alguien, no puedes permitirte preguntarte si realmente valió la pena. Ese tipo de pensamiento puede volver loco a cualquier hombre. La misma semana en que el doctor Vance declaró que Melody estaba libre de cáncer, ella empezó a recibir mensajes de texto que le sacaban sonrisas. Cuando le pregunté con quién hablaba, respondió: con mi grupo de apoyo. Ellos entienden por lo que he pasado, dijo, sin mirarme. Tú no lo entenderías. Debí haberlo sabido en ese momento. La mujer que había compartido todo conmigo durante 20 años, de repente tenía secretos. Pero yo estaba demasiado cansado para pelear, demasiado arruinado para pensar con claridad y demasiado aliviado de que ella siguiera viva como para cuestionar la distancia que crecía entre nosotros. 6 semanas después del último examen limpio de Melody, llegué a casa después de un día de trabajo temporal y encontré maletas en nuestro dormitorio. Ella doblaba ropa con la precisión exacta que usaba cuando estaba enfadada. El apartamento olía a su perfume caro, el mismo que dejó de usar durante el tratamiento pero que, inesperadamente, había vuelto a ponerse. Mel, ¿qué está pasando? ¿Nos vamos a algún lado? No levantó la vista de lo que estaba guardando. Voy a dejarte, Vernon. Las palabras no tenían sentido. Había pasado 14 meses vendiendo todo lo que había construido en mi vida para salvar la suya.
Habíamos ganado. Estaba libre de cáncer. Íbamos a reconstruir, juntos. No entiendo. ¿Esto es por el dinero? Lo recuperaré, Mel. Solo necesito tiempo. Por fin me miró y sus ojos estaban fríos como el hielo de enero. Mírate, Vernon. Das pena. Trabajando jornadas como peón, viviendo en este basurero. Usando las mismas 3 camisas porque vendiste todo lo demás. Vendí todo para salvar tu vida. Y ese es exactamente el problema. Se rió, y fue un sonido que jamás había escuchado de ella, cruel, afilado. Un hombre de verdad no habría perdido todo. Un hombre de verdad habría encontrado la forma de mantener su negocio, su casa, su dignidad. ¿Un hombre de verdad? Lo entregué todo por ti. No, lo entregaste todo porque eres débil. Mi abogado, Brent Caldwell, ese sí es un hombre que sabe manejar la vida. Él vio mi potencial, vio en lo que puedo convertirme sin que tú me arrastres hacia abajo. Brent Caldwell. Conocía ese nombre. Era el abogado de divorcios del enorme anuncio en la I-25. El que decía, quítale hasta el último centavo. Estás teniendo una aventura. No es una aventura cuando el matrimonio ya está muerto, Vernon. Murió el día que vendiste nuestra casa. Quizá antes. Te vi suplicar y arrastrarte, continuó. Vi cómo rogabas por dinero. Cómo imploraste al dueño de la casa de empeño. Cómo despediste a tu equipo como un cobarde. Fue repugnante. Mis manos temblaban. Estaba tratando de salvar tu vida. Pues felicidades. La salvaste. Y ahora voy a vivirla como corresponde, con alguien que no sea un fracaso total. Los papeles del divorcio ya estaban listos. Me los entregó como quien entrega una factura de trabajo. Brent dice que necesitarás un abogado, aunque no sé cómo vas a pagarlo. Solicito la custodia total de los niños, manutención conyugal y la mitad de cualquier ganancia futura de tu negocio de construcción cuando lo reconstruyas. No puedes quitarme a mis hijos, Melody. Puedo y lo haré. Ellos necesitan estabilidad, Vernon. No un padre que vive en un motel y trabaja en negro por dinero. Mi hermano Dalton llegó menos de 1 hora después de mi llamada. Me encontró sentado en los escalones del apartamento, todavía con los papeles del divorcio en la mano. Los leyó, y su rostro se puso más rojo con cada página. Esto es una locura, Vern. No puede hacerte esto. Le salvaste la vida. Aparentemente, eso me convierte en débil. Vamos a pelear esto. Llamaré a todos los abogados de Denver si es necesario. Pero los abogados cuestan dinero. Y yo ya no tenía. Asistencia legal me asignó a una defensora pública llamada Patricia Moss, recién salida de la facultad y con más casos de los que podía manejar. Revisó mis documentos financieros con el entusiasmo de quien revisa una lista de supermercado. Señor Utechkins, usted no tiene activos, no tiene ingresos estables y vive en un espacio que no cumple con los requisitos para la custodia de 2 adolescentes. La señora Utechkins ya se mudó a una casa de 4 habitaciones en Cherry Creek con el señor Caldwell. Él es su abogado de divorcio y ahora su prometido, según estos documentos. No se ve bien. La audiencia de custodia fue 3 semanas después. Me puse mi único traje, el que guardaba para funerales. Melody apareció con ropa de diseñador que jamás le había visto. Brent Caldwell estaba a su lado como si ya hubiera ganado. La jueza Maureen Thornton presidía. Era conocida por ser justa, pero estricta con el bienestar de los niños. Melody testificó primero, pintándome como inestable, financieramente irresponsable, posiblemente deprimido. Vendió nuestra casa sin realmente consultarlo conmigo, le dijo a la jueza, con lágrimas perfectamente ensayadas. Tomó decisiones financieras imprudentes que dejaron a nuestros hijos sin estabilidad. Me preocupa su estado mental. Cuando llegó mi turno, intenté explicar. Señoría, vendí todo para pagar el tratamiento de cáncer de Melody. Las facturas médicas superaron los $300,000.
¿Y dónde están esos registros médicos?, interrumpió Caldwell. La información de salud de mi cliente es privada, pero puedo asegurarle al tribunal que ella habría sobrevivido con un tratamiento estándar. El señor Utechkins eligió medidas excesivas que arruinaron innecesariamente a la familia. ¿Excesivas? Ella tenía cáncer en etapa 3. La jueza Thornton pidió orden. Y luego vino lo peor. Trajeron a mis hijos a testificar. Coulter no logró mirarme. Piper solo observaba sus manos. ¿Prefieren vivir con su madre o con su padre?, preguntó la jueza. La voz de Coulter era plana, ensayada. La casa de mamá es mejor para nosotros. Papá puede visitarnos, pero necesitamos estabilidad. Piper solo asintió, con lágrimas cayendo por su rostro. Quise gritar que su madre los había manipulado, amenazado, preparado, pero no tenía pruebas. Patricia Moss no objetó nada. Parecía derrotada incluso antes de empezar. El veredicto fue rápido. Dadas las circunstancias financieras y la vivienda del señor Utechkins, otorgo la custodia total a la señora Utechkins. El señor Utechkins tendrá visitas supervisadas cada 2 fines de semana. Además, pagará $500 mensuales de manutención infantil y un 30% de cualquier ingreso futuro que exceda los $40,000 anuales como manutención conyugal. Señoría, ni siquiera tengo $500. Entonces le sugiero que encuentre empleo rápidamente, señor Utechkins, o enfrentará cargos por desacato. Afuera de la corte, Melody pasó junto a mí con los niños. Coulter intentó detenerse, pero ella lo jaló. No hagas esto más difícil de lo necesario, dijo en voz alta, para que todos escucharan. Brent Caldwell se detuvo a mi lado. Deberías haberla dejado ir cuando tuviste la oportunidad, Vernon. Algunos hombres no están hechos para jugar en las grandes ligas. Yo la amaba. Ese fue tu primer error. El amor es para gente que puede permitírselo. Esa noche me mudé al Sunset Valley Motel. $39 la noche, pago semanal. La dueña, la señora Chen, tenía ojos amables y no hizo preguntas cuando le entregué el dinero arrugado. Habitación 107, dijo, dándome la llave. Es tranquila. Parece que necesitas tranquilidad, dijo la señora Chen. La habitación olía a cigarrillos y fracaso. Una cama, una silla, un televisor que apenas captaba 3 canales. Me senté en la cama y llamé a Dalton. Lo perdí todo, Dal. Mis hijos, mi esposa, toda mi vida. No lo has perdido todo, Vern. Todavía estás aquí. Y mientras sigas aquí, puedes pelear. ¿Con qué? Ya no tengo nada con que pelear. Nos tienes a nosotros. A mí, a mamá, a papá. No vamos a rendirnos contigo. Pero sentado en ese cuarto de motel, mirando el techo manchado por el agua, yo ya me había rendido conmigo mismo. Había hecho todo bien, todo lo que se supone debe hacer un buen hombre, y no había servido de nada. Melody vivía en una mansión con su abogado. Mis hijos pensaban que yo era un fracaso. Y yo comía frijoles enlatados en un motel donde se alquilaban habitaciones por horas. 3 semanas pasaron en un borrón de trabajos temporales y silencio. Dejé de contestar las llamadas de mi familia. Dejé de esperar que algo mejorara. Solo existía, nada más. Y entonces llegó el golpe a las 2 de la mañana que lo cambiaría todo. El golpe que revelaría la verdad detrás de la mentira en la que había vivido. El golpe que demostraría que mi padre había estado luchando por mí todo el tiempo, incluso cuando yo estaba demasiado orgulloso y demasiado roto para verlo. Las revelaciones de Theodore Ashford sobre el cáncer falso de Melody flotaban en la habitación como humo de un incendio invisible. Observé los documentos extendidos en mi cama, cada uno más incriminatorio que el anterior. Estados de cuenta de las Islas Caimán. Mensajes entre Melody y el Dr. Vance planificando citas en horarios en los que yo no podría acompañarla. Fotos de ella con Brent Caldwell fechadas 2 años antes de su diagnóstico. Esto no puede ser real, dije, con la voz quebrada. Yo la vi sufrir. Los vómitos,
la pérdida de peso, el miedo en sus ojos. Theodore sacó un informe médico. El jarabe de ipecacuana provoca vómitos. La fenitoína causa pérdida rápida de peso. Los ansiolíticos producen síntomas de pánico extremadamente realistas. El Dr. Vance le recetó todo esto bajo la excusa de manejar efectos secundarios del tratamiento. Tu esposa básicamente se estaba envenenando lo suficiente para parecer enferma mientras tú destruías tu vida para salvarla. Me puse de pie demasiado rápido y la habitación giró. Necesito aire. Aún hay más, señor Utechkins. ¿Más? ¿Qué más podría haber? Theodore me entregó una transcripción. Esta es una conversación grabada entre Melody y Caldwell, 3 días antes de que ella te pidiera el divorcio. ¿Quieres que lea la parte relevante? Asentí. No podía hablar. La voz de Theodore fue firme mientras leía. Caldwell dice, ¿Vernon sospecha algo? Melody responde, está demasiado exhausto para pensar con claridad. El idiota vendió su anillo de bodas ayer. Hasta lloró en la casa de empeño, según el señor Goldstein. Caldwell se ríe y dice, perfecto. Presenta los papeles el lunes. Para cuando se dé cuenta de algo, estaremos en Bermudas con su dinero. La furia me golpeó como un puñetazo. Le di un golpe a la pared, dejando un agujero en el yeso barato. Mis nudillos sangraron, pero no lo sentí. Se rieron, escupí. Me vieron vender el anillo de mi abuelo y se rieron. Tu padre sospechó cuando Melody se negó a permitir que la visitara durante los tratamientos, continuó Theodore. Decía que era demasiado emocional para ella. Pero tu padre sabía que algo no cuadraba. Me contrató hace 6 meses. ¿6 meses? He estado viviendo en este agujero durante 6 meses. Necesitábamos evidencia irrefutable. Tu exesposa era muy cuidadosa. Un solo movimiento en falso y habría desaparecido con el dinero y con tus hijos. Tuvimos que construir un caso a prueba de todo. Theodore sacó su teléfono y me mostró un vídeo. Era el Dr. Vance, sentado en lo que parecía una sala de interrogatorio del FBI. Dr. Harrison Vance, dijo una voz fuera de cámara. Usted está confesando fraude médico, fraude de seguros y conspiración para cometer fraude financiero a cambio de una sentencia reducida. ¿Es correcto? Sí, respondió Vance, pálido y sudoroso. Melody es mi prima. Vino a mí hace 2 años con este plan. Dijo que su esposo se estaba volviendo aburrido, que merecía algo mejor. Quería irse, pero necesitaba dinero para empezar de nuevo. Le dije que estaba loca, pero me ofreció el 30% de lo que consiguiera. Tenía deudas de juego. Necesitaba el dinero. El vídeo continuó. Ella nunca tuvo cáncer. Nunca. Cada escaneo que le mostré a Vernon era de otros pacientes, editado con su información. Cada tratamiento era falso. Todo fue una estafa elaborada. Theodore pausó el vídeo. Hay 3 horas completas de su confesión. Detalla todo, incluyendo cómo Melody empezó su relación con Caldwell antes del diagnóstico falso. Caldwell fue quien le sugirió la idea, después de manejar el divorcio de otra clienta cuyo esposo tenía cáncer. Me dejé caer en la cama, con la cabeza entre las manos. Mis hijos. Dios mío, mis hijos piensan que soy un fracaso. Sobre eso, dijo Theodore, sacando otro documento, tu padre ha estado reuniéndose con ellos en secreto. Hace 2 semanas les mostró parte de esta evidencia. Ellos ya conocen la verdad, Vernon. ¿Qué? Tu hijo, Coulten, llamó a tu padre después de ver a su madre destruyendo documentos. Sabía que algo estaba mal. Tu padre les contó todo. Están en su casa ahora mismo, esperando que vuelvas. Pero la orden de custodia dice que no puedo verlos sin supervisión. Theodore sonrió. Esa orden está a punto de no significar nada. En aproximadamente 4 horas, a las 6 de la mañana, el FBI arrestará a Melody y a Brent Caldwell. Los cargos incluyen fraude médico, fraude de seguros, conspiración, lavado de dinero e interferencia en la custodia.
El doctor Vance fue arrestado ayer y está bajo custodia federal. ¿Esto está pasando de verdad? Está pasando. Y tu padre quería que te dijera algo más. Theodore sacó una escritura. Él compró tu casa el día que la vendiste. Usó una empresa fantasma para ocultarlo de Melody. Ha estado esperándote. Miré la escritura. Mi dirección. La casa que construí con mis propias manos. Papá compró mi casa. También mantuvo vigentes tus licencias comerciales, añadió Theodore. Pagó tu seguro de contratista y ha estado rechazando clientes que querían contratar a Utechkins Construcción, diciéndoles que volverías pronto. Las lágrimas llegaron entonces. Mi padre, a quien rechacé por orgullo, había estado luchando por mí todo ese tiempo. Hay algo más, continuó Theodore. Chester Pique y tu antiguo equipo de construcción se han estado reuniendo en casa de tu padre cada domingo. Han rechazado trabajos permanentes. Hacen trabajos temporales, como tú, solo para esperar tu regreso. Tu padre los ha ayudado económicamente cuando lo han necesitado. No pude hablar. Sentía la garganta cerrada por completo. Theodore se levantó para irse. Tu padre me pidió que te entregara esto. Me dio unas llaves. Tu camioneta está en el estacionamiento. Él la ha estado manteniendo en funcionamiento. Y esto también. Era una tarjeta de presentación de Theodore Ashford, investigador privado. Al reverso, en la caligrafía firme de mi padre, decía: Hijo, un hombre no se mide por lo que pierde, sino por lo que está dispuesto a sacrificar por la familia. Tú lo sacrificaste todo. Ahora deja que tu familia te ayude a reconstruir. No más orgullo. Solo vuelve a casa. Vernon, dijo Theodore desde la puerta, tu exesposa creyó que te había roto. Pensó que eras débil por darlo todo para salvarla. Pero jamás entendió que tu fuerza nunca estuvo en lo que poseías, sino en lo que estabas dispuesto a perder por alguien a quien amabas. Esa no es debilidad. Esa es la clase de fuerza que la mayoría de las personas jamás tendrá. Después de que Theodore se fue, me quedé sentado en la oscuridad de la habitación 107 durante 1 hora, procesando todo. Luego me levanté, me duché, me puse mi última camisa limpia y caminé hacia el estacionamiento. Mi camioneta estaba allí, brillando bajo la luz de la calle. La misma grieta en el parabrisas, causada cuando Coulton golpeó una pelota de béisbol hace 2 años. La misma mancha de café en el asiento del conductor, de cuando Piper volcó mi taza apurada por llegar a la escuela. Manejé hasta la casa de mi padre justo cuando comenzaba a salir el sol. Toda la familia estaba en el porche delantero. Coulton y Piper corrieron hacia la camioneta antes de que siquiera pudiera estacionar. Papá, sollozó Piper contra mi pecho. Estamos tan arrepentidos. Mamá nos obligó a decir esas cosas en la corte. Dijo que nos mandaría a una escuela militar si no lo hacíamos. Coulton, tratando de ser fuerte y fallando, me abrazó más fuerte que nunca. Yo sabía que algo estaba mal, papá. Cómo se reía mamá de vender la casa, no estaba bien. El abuelo nos mostró la verdad. Es mala, papá. Es realmente mala. Mi padre estaba en el porche, con mi madre a su lado. Se veía mayor, pero satisfecho, como un general que por fin ganó una guerra larga. Hijo, dijo simplemente. Papá, no sé qué decir. Entonces no digas nada. Entra. Tu madre hizo el desayuno. Tu cuadrilla viene en camino, y tenemos un negocio que reconstruir. Pero primero, comemos. Te ves fatal. Mientras caminábamos hacia adentro, mi teléfono sonó. Número desconocido. Señor Utechkins, le habla la agente Sarah Coleman del FBI. Tenemos a Melody y a Brent Caldwell bajo custodia. Necesitaremos que venga al edificio federal esta tarde para dar una declaración. ¿Van a ir a prisión? Con la evidencia que tenemos, ambos enfrentan entre 15 y 20 años mínimo. El dinero ha sido congelado y será devuelto a usted como restitución. Colgué y miré a mi familia. Los atraparon. Mi madre rompió en llanto.
Dalton gritó y lanzó un puñetazo al aire. Mi padre solo asintió. Justicia, dijo en voz baja. Ahora, reconstruimos. 6 meses después de aquella mañana en casa de mi padre, estaba de pie en mi taller reconstruido, pasando la mano por el mismo banco donde le enseñé a Coulton a usar un martillo. El FBI había sido minucioso. Melody recibió 12 años en prisión federal por fraude, conspiración y lavado de dinero. Brent Calvell recibió 15 años y fue inhabilitado como abogado. El Dr. Harrison Vance perdió su licencia médica y recibió 8 años. El tribunal ordenó restitución completa, aunque la mayor parte del dinero ya no existía. Lo recuperado se destinó a reconstruir mi negocio. Pero el dinero no era lo que importaba. Lo que importaba era esa mañana de sábado que estaba viviendo, con Coulton y Piper trabajando a mi lado en un librero personalizado para su abuela. «Papá», preguntó Piper mientras lijaba una repisa, «¿cómo confías en alguien después de lo que hizo mamá?» Había pensado mucho en esa pregunta últimamente. «¿Sabes lo que me enseñó tu abuelo Earl? Confía, pero verifica. Yo confié en tu madre completamente. Y no estuvo mal. El amor debe incluir confianza. Pero ignoré señales porque quería creer lo mejor. El amor verdadero, como el que mostró tu abuelo investigando en silencio mientras me apoyaba, protege incluso mientras confía». Coulton levantó la vista de la tabla que estaba midiendo. «¿La odias?» «No, hijo. Odiarla significaría que todavía tiene poder sobre mí. Siento lástima por ella. Tenía una familia que la amaba, un esposo que habría muerto por ella, y lo tiró todo por dinero que ahora está congelado en cuentas federales. Pasará los próximos 12 años en una celda pensando en esa decisión». En ese momento, Chester Pike entró al taller con café y donas. Había sido el primero en volver cuando reabrí Utechkins Construction. El resto de la cuadrilla regresó en una semana. Éramos un equipo más pequeño ahora, pero más fuerte. Cada cliente que se había ido volvió con disculpas y nuevos contratos. «Vernon», dijo Chester, «la señora Patterson quiere saber si puedes construirle una casa de huéspedes. Dice que esperará lo que sea necesario para que tú la hagas. Dile que empezamos el próximo mes». Mi padre apareció en la puerta, aún revisando mi trabajo después de tantos años. Pero ahora, yo lo recibía con gusto. Su vigilancia me había salvado cuando yo no podía salvarme. «Se ve bien, hijo. Aunque esa unión en la esquina podría estar más ajustada. Está perfecta, y lo sabes, viejo». Sonrió. «Solo quiero mantenerte afilado». Trabajamos en silencio cómodo hasta que Piper volvió a preguntar. «Papá, la tarjeta del investigador privado, del señor Ashford, todavía está en tu escritorio». «¿Por qué?» Tomé la tarjeta, leyendo la nota en el reverso por 100ª vez. «Él cree que debería ayudar a otras personas que estén pasando por lo que yo pasé. Las estafas de enfermedades falsas son más comunes de lo que imaginas. Quiere que colabore en casos, que comparta mi historia, que ayude a otros a ver las señales». «¿Lo harás?» «Quizá. Ahora mismo estoy enfocado en reconstruir, pero algún día, sí. Si puedo evitar que alguien pase por lo que nosotros pasamos, valdrá la pena». Mi madre llamó desde la casa. «El almuerzo está listo. Todos adentro». Mientras caminábamos hacia la casa, Dalton estacionó su camioneta. Había empezado a venir a cada comida familiar, trayendo a sus hijos, asegurándose de que yo nunca volviera a sentirme solo. La casa estaba llena de ruido otra vez, llena de vida, risas y discusiones sobre equipos de fútbol. Después del almuerzo, me quedé en el porche trasero con mi padre, observando a los chicos jugar baloncesto en la entrada. El mismo aro que instalé hace 15 años seguía allí. Un poco oxidado, pero firme. «Papá, nunca te di las gracias como debía». «No hace falta». «Sí, sí hace falta. Me salvaste la vida cuando yo ya la había dado por perdida». Él puso su mano en mi hombro, su agarre aún fuerte a sus 74 años. «Hijo, tú habrías hecho lo mismo por Coulton». «Demonios,
Lo hiciste por alguien que ni siquiera lo merecía. Eso no es estupidez. Eso es carácter. La única diferencia entre tú y yo es que yo ya he vivido lo suficiente para saber que, a veces, las personas que más amamos son las que más pueden dañarnos. ¿Cómo sabes cuándo confiar y cuándo verificar? No lo sabes. Solo haces ambas cosas. Amas con todo tu corazón, pero mantienes los ojos abiertos. Y te aseguras de que tu familia sepa que, pase lo que pase, tú estás ahí para ellos. La llave del motel, la de la habitación 107, todavía cuelga en un gancho de mi taller. No como un recordatorio de mi punto más bajo, sino como prueba de que tocar fondo no es el final, no si tienes personas que no te permiten quedarte allí. Cada mañana la veo cuando agarro mis herramientas y recuerdo que lo peor que me pasó me llevó a la lección más importante de mi vida. La fuerza real no consiste en no caer nunca. Consiste en tener personas que no te dejan quedarte abajo. Consiste en un padre que lucha por ti cuando tú ya no puedes luchar. En un hermano que aparece sin que se lo pidas. En amigos que esperan tu regreso, sin importar cuánto tiempo tome. Hace 2 semanas, un hombre me llamó. Su esposa había sido diagnosticada con una extraña enfermedad de la sangre, y algo en toda la situación no le cuadraba. Theodore Ashford le había dado mi número. Señor Utechkins, no sé a quién más acudir. Ya vendí mi coche, y ella insiste en que venda la casa. ¿Podría reunirse conmigo mañana? Claro, le dije. Y traiga todos los documentos médicos que tenga. Encontré 3 inconsistencias en los primeros 5 documentos. La firma del médico variaba ligeramente. El membrete del hospital pertenecía a una instalación que había cerrado 2 años antes. Y el medicamento recetado ni siquiera se usaba para la enfermedad que ella decía tener. La esposa de ese hombre ahora está bajo investigación. Él todavía tiene su casa. ¿Cómo puedo agradecerle? Me preguntó cuando confirmamos el fraude. Ya lo hizo. Cada persona que ayudamos hace que todo lo que pasé valga la pena. Mi hijo Coulten escribió recientemente un ensayo para la escuela sobre héroes. Escribió sobre su abuelo, el hombre que libró una guerra silenciosa para salvar a su hijo. Escribió sobre mí, que lo di todo por amor, incluso cuando ese amor era una mentira. Pero sobre todo escribió sobre cómo, a veces, el verdadero héroe es quien te ve en tu peor momento y te dice, levántate. Aún no hemos terminado. La profesora me llamó, preocupada de que la historia fuera demasiado madura para un chico de 14 años. ¿La vivió?, le respondí. Se ganó el derecho de contarla. Ayer, Piper se presentó en su concierto de primavera, el mismo al que prometí asistir aquella mañana en que nuestra vida todavía era perfecta. Me senté en la primera fila entre mis padres, con Dalton a un lado y Chester y la cuadrilla llenando el resto de la fila. Cuando tocó su solo, pensé en todos los conciertos que Melody se perdería desde su celda en prisión federal. Pero, sobre todo, pensé en las segundas oportunidades. En la gracia que no merecemos pero que, a veces, recibimos igual. En padres que se niegan a dejar que sus hijos desaparezcan en la oscuridad. En la diferencia entre estar roto y abrirse para crecer. El golpe en la puerta de mi motel aquella noche no solo reveló la verdad sobre el engaño de Melody. Reveló la verdad sobre el amor, la familia y los lazos irrompibles que nos sostienen cuando ya no podemos sostenernos solos. Yo fui un hombre que lo perdió todo tratando de salvar a alguien que nunca estuvo enferma. Pero al perderlo todo, encontré lo que realmente importa. No la casa que construí con mis manos, sino el hogar que mi padre mantuvo vivo en su corazón. No el negocio que fundé, sino la hermandad que esperó mi regreso. No el matrimonio que creía tener, sino la familia que jamás me soltó. La historia que compartí contigo no trata solo de traición, fraude o la crueldad de la que algunos son capaces. Trata de lo que ocurre después de que tu mundo termina. Trata de las personas que llegan a las 2 de la madrugada, vestidas con trajes o prendas de trabajo, llevando pruebas o cazuelas, listas para ayudarte a reconstruir desde cero. Si estás viendo esto y has sido quebrado por alguien en quien confiabas, escucha bien. Tu historia no ha terminado.
Hay personas luchando por ti que quizá aún no conoces. Hay manos esperándote en la oscuridad, listas para levantarte. Tocar fondo no es el final. A veces es solo la base para algo mejor. Mi nombre es Vernon Utechkins. Soy obrero de construcción, padre, hijo y sobreviviente de la peor traición imaginable. Pero sigo aquí. Sigo construyendo. Sigo confiando, aunque ahora también verifico. Y aquel golpe en la puerta del motel no fue solo alguien viniendo a contarme la verdad. Fue la vida misma negándose a dejar que me rindiera, negándose a que la crueldad de Melody fuera el final de mi historia. Fue el amor de mi padre, vestido con un traje y cargando evidencia, recordándome que la familia no se define por sangre ni certificados de matrimonio. Se define por quién aparece cuando estás comiendo frijoles fríos en un cuarto de motel y te dice: «Es hora de volver a casa, hijo. Tenemos trabajo que hacer». Gracias por escuchar mi historia. Si resonó contigo, si conoces a alguien que necesita saber que sobrevivir a una traición es posible, comparte este vídeo. Deja un comentario sobre tus propias experiencias con la familia, la confianza y la reconstrucción. Y suscríbete a este canal para más historias de personas comunes enfrentando desafíos extraordinarios y encontrando el camino de vuelta a la luz. Recuerda, nunca estás tan solo como crees. Alguien, en algún lugar, está luchando por ti. A veces es alguien con un traje de $5.000 y un maletín lleno de pruebas. A veces es tu padre, que nunca dejó de creer en ti. A veces eres tú mismo, tu yo del futuro, que sabe que esta no es la última página de tu historia. Mantente fuerte. Confía, pero verifica. Y nunca olvides que el amor verdadero no te rompe. Te reconstruye, pieza por pieza.